En horas de la tarde de este día se ha reportado un motín en Canadá, Escuintla, un centro de privación de libertad. Al momento van más de 20 personas heridas, quienes han sido trasladadas hacia el Hospital Nacional de Escuintla. Asimismo, se tienen datos oficiales de 2 personas que han fallecido y que se encuentran aún dentro de este centro de privación de libertad. En este momento tenemos a 2 invitados muy especiales y es precisamente para abordar este tema que se está originando precisamente en este momento. Perfecto, y con una extraordinaria imagen captada por la cámara de Mario Guzmán, le damos la bienvenida a Julio Rivera Clavería y Julio Talamonti, que están allá al fondo de esta toma desde la grúa. Buenas tardes, bienvenidos. Ustedes son los expertos en esto. ¿Qué está pasando en la Granja Canadá y cómo se puede controlar una situación así? Gracias, buena tarde, Andri, Alejandra, licenciado Rivera Clavería, televidentes. A ver, licenciado Rivera Clavería, esto es hablar una y otra vez del mismo problema, del gran descontrol del sistema penitenciario, de la falta de estructura carcelaria idónea, de la cantidad de personal que debe ser, y otra cosa, licenciado Rivera Clavería, de la enorme corrupción para que entre en un arsenal de armas. ¿Qué piensa usted? Lo que sucede es que vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene el sistema penitenciario en este momento es el hacinamiento que hay. Es un 347% increíble de hacinamiento, en primer lugar. En segundo lugar, la infraestructura carcelaria obsoleta, vieja y además débil. Así es. En tercer lugar, un personal poco calificado en la conducción del tema de seguridad y poco motivado. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser repetitivo, ha venido incrementándose en el tiempo y se va a seguir incrementando en los meses venideros. Ahora, licenciado Rivera Clavería, Andri y Alejandra, ¿saben a mí qué me llama la atención? Hay sistemas de inteligencia, todos lo sabemos, pero el propio sistema penitenciario tiene una unidad penitenciaria específica para hacer inteligencia. Yo no puedo creer, o sea, no me puedo explicar cómo no tuvieron una sospecha, se enteraron o algo oyeron, porque normalmente siempre el privado de libertad, el que realmente no quiere problemas, suelta la información para haber hecho algo preventivo. No puede ser también, licenciado Rivera Clavería, que la Granja Penal Canadá una y otra vez de tanto problema. Yo creo que el problema es que efectivamente al fallar el sistema de seguridad, también ha fallado el sistema de inteligencia propio del sistema penitenciario, y creo que obedece a que efectivamente los niveles de corrupción son muy altos. Y esa es una realidad. Yo creo que por ahí va el asunto, sí. ¿no, Alejandro? Yo creo que el asunto está en el nivel de corrupción, como dice Rivera Clavería, porque probablemente el sistema de inteligencia puede ser muy puntual y el sistema de seguridad también, pero si hay una corrupción incrustada ahí, pues estos se van a violar porque así está definido por la corrupción. Entonces, aquí la situación es cómo atacar la corrupción que anda cambiando por el sistema penitenciario desde hace mucho tiempo, ¿no? Hasta que entendamos que hay que hacer acciones concretas, Andri, y una de estas primeras acciones la hemos hablado acá, como decía el licenciado Rivera Clavería, una y otra vez. ¿Qué es lo primero que se necesita? Una infraestructura que sea la adecuada. Pongo un ejemplo, solo déjenme poner un ejemplo. Tal vez la cárcel más segura que hay ahorita, que es Fray Janes 1, se está subutilizando no para privados de libertad de máxima seguridad, sino que para mujeres que no tienen un alto perfil criminal. Entonces, si con la mejor estructura penitenciaria, entre comillas, hacemos eso, imagínate qué pasa en estos lugares. Y la Granja Penal Canadá, ¿te recuerdas? Hace como 2 semanas estábamos hablando de un posible, ¿cómo se llama? Túnel allí, ¿verdad? Entonces, pero además hay un problema que se tiene que entender con absoluta claridad. Y es que en Guatemala los niveles de peligrosidad de las personas que están recluidas, en su gran mayoría, son sumamente altos. Por lo tanto, uno no puede tener gente con niveles con perfiles medianos mezclados con gente de un alto grado de peligrosidad. Y al no tener cárceles de máxima seguridad, el resultado que tenemos es correcto. Esto es resultado de esa falta. Claro, esto deja en evidencia no solo el descuido que se ha tenido con el sistema penitenciario, sino también lo débil que puede ser en estos momentos. No hemos visto un protocolo de seguridad como tal que esté activo. Continúan las detonaciones. Esto inicia en horas de la tarde, han transcurrido más de 4 horas y las detonaciones continúan en este lugar. El arma de fuego que tienen los reos y con la que están ocasionando este motín y todo esto no es solo un arma de fuego. ¿Qué pasa con las requisas? Recién se ha requisado estos centros carcelarios. Hemos dado aquí la noticia
hemos informado de estas requisas que se han venido realizando en los diferentes centros de privación de libertad. ¿Cómo continúan entonces estas armas si se ha requisado el centro carcelario? El tema es de corrupción. Es decir, en la medida que no se controle la corrupción, van a seguir entrando armas de fuego, armas blancas, chip, teléfonos celulares, licor, drogas, etc. Por lo tanto, el tema es básicamente de corrupción y está directamente relacionado con la falta de infraestructura carcelaria de máxima seguridad, en donde usted tenga aislado a los altamente peligrosos. De otra manera, esto va a ser repetitivo. Bueno, yo tengo una pregunta para Talamonti, puntual, Talamonti. La pregunta para ti, pero favor. también para Rivera Clavería, que Rivera fue viceministro de Gobernación y tú fuiste director del sistema penitenciario. Decía Alejandra en su pregunta, hace más de 4 horas, es que ya casi llevamos 6 horas de que empezó. ¿Por qué no se ha retomado el control? ¿Es tan difícil retomar el control de una cárcel así? Normalmente para una requisa en una cárcel tan poblada como lo es la granja de rehabilitación, entre comillas, Rehabilitación Canadá, te lleva unos 400 a 600 agentes cuando es una requisa tranquila. En estas condiciones, lamentablemente, la coordinación, y ahí vemos, entre Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario, se ve que no es tan rápida esa forma de reacción que tienen y el grupo élite. Entonces, André, imagínate, movilizar X cantidad de elementos policiales toma su tiempo. Y que ahora tienen que estar cuidando el hospital, ¿no? Y ahora tienen que estar cuidando el hospital. Pero hay otra, digamos, algo que es importante entender, que efectivamente la gente que esté armada dentro del penal va a responder. No son niños de primera comunión, son criminales altamente peligrosos que van a responder el fuego como sea. Julio Arriola, él se encuentra a las afueras del Hospital Nacional, daba a conocer que se habían escuchado detonaciones y asimismo informó que habían aproximadamente 50 policías nacionales desplegados en el sector. ¿Son suficientes? Vemos reos que entran caminando, de hecho ya algunos van a ser dados de alta en algunos momentos. ¿Es suficiente el refuerzo de seguridad que se tiene a las afueras del hospital o existen riesgos de fuga? Yo creo que no, yo creo que hay varios hospitales que están siendo utilizados, por lo que yo he podido oír, hicieron traslados hasta Matitlán, por lo tanto implica que el despliegue de seguridad tiene que ser a todos los centros hospitalarios, de otra manera pueden tener problemas serios. Ahí hay 2 riesgos básicamente, fíjate Alejandra con lo que decían ustedes 2, Andri. El primero es el riesgo de fuga definitivamente o evasión, pero también y si llegan comandos de todo esto a ejecutar a estas gentes y en medio están los pacientes, los médicos, las enfermeras, 50 agentes policiales ahorita allí no son suficientes. No, claro, y los otros pacientes recluidos en los centros hospitalarios. Licenciado Rivera Clavería, ¿por qué cree usted que se da este intento de, bueno, no fue intento, ¿no? Esta ya fue una trifulca completa adentro de la cárcel en Canadá? Un motín. ¿Habría alguna cosa específica? ¿Estaban buscando irse o qué? ¿Por qué se da? Es el control del centro penitenciario. Desde ahí operan la gran mayoría de estructuras criminales. Y al tener usted el control, usted gana al interno la talacha, la venta de licor, el ingreso de celulares, de chips, de mujeres, etcétera. Por lo tanto, es dinero lo que se mueve al interno. ¿Qué tipo de reos hay ahí? Del centro. En primer lugar, Andri y Alejandra, los privados de libertad que están en estas granjas, entre comillas, de rehabilitación, son aquellos que ya tienen una condena firme, pero ahí te puede llegar cualquiera, desde alguien que fue un paisa o alguien ahora que es un cholo, alguien que es un asesino, que fue narco o alguien que cayó por un delito menor. Allí, lamentablemente, como lo decía el licenciado Rivera Clavería, no hay una separación. ¿Me permiten comentarles una situación? Hoy la Unión Europea hacía el anuncio de que está dispuesta a donarnos 2.000, imagínense ustedes, 2.000 brazaletes de control telemático. ¿No sería ya tiempo también de hablar y de implementar lo que se hizo hace año y medio en la teoría, de que podemos deshacinar un poquito las cárceles con las personas que no deben de estar privadas de libertad a través de estos sistemas? ¿Pero qué fue lo que sucedió con los brazaletes? Que cuando se aprobó la ley, se trató de implementar y el tema fue de corrupción nuevamente. Por lo tanto, el gran problema en el país es de corrupción y todos esos eventos que efectivamente pueden minimizar el tema del hacinamiento en las cárceles tienen que ser revisados constantemente para evitar temas de corrupción. Hablemos ahora de soluciones. Estamos dejando en evidencia lo débil que puede ser el sistema penitenciario y cuáles son sus debilidades. Ahora bien, hablemos de soluciones prontas. ¿Qué pueden hacer en este momento las autoridades o qué deben hacer? Si gustan, propongo la primera que le acabo de decir hace un momento. Empecemos a optimizar lo poco que tenemos administrando aún esa miseria que hay dentro de las cárceles.
del sistema penitenciario. Fray Janes 1, convirtámoslo en lo que es una cárcel de máxima seguridad, y por el remozamiento que hicieron llevará tal vez 2 o 3 semanas volverla a hacer de máxima seguridad, pero hagámoslo, porque si no la estamos utilizando. Esa una. Licenciado Rivera Clavería, si gusta usted... Yo creo que hay un problema de fondo, y es que cuando usted no tiene planes para ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, este es el resultado. Y lo más importante ahora es entender que hay que replantear la reestructuración del sistema penitenciario para los años venideros. Voy con una tercera, si ustedes quieren. Tenemos que entender, primero como sociedad y luego como instituciones de Estado, y ojo, aquí el llamado también va para el Congreso de la República, que la inversión que va a ser millonaria, de millones, quizá millardos, para construir estos complejos penitenciarios modernos, donde retomemos el control por primera vez en decenas de años, es necesaria por seguridad, ahí sí, pública, y por cuestión de seguridad nacional. Es vital. Licenciado Rivera Clavería. Yo creo que apoyo esa idea, y creo que lo más importante es entender que si se asigna un presupuesto para evitar la corrupción, el manejo tiene que ser a través de la cooperación internacional o de otras instituciones. Fíjense que yo estaba leyendo uno de los tweets que están pues fluyendo, ¿no? Decía, decía el usuario de la red social de Twitter, ¿por qué no mandamos a poner a los caiviles, decía él, como guardia del sistema penitenciario? No se puede. Que tienen ese entrenamiento superior a un guardia común del sistema. No se podría hacer eso, porque me pareció interesante lo que buena él, propuesta, pero se imaginó, ¿no? La Constitución Política de la República, en artículos específicos, plantea que el sistema penitenciario está a cargo del Ministerio de Gobernación y de su personal eminentemente civil. Es correcto, el artículo 18 específicamente de la Constitución dice que es una institución eminentemente civil, pero sí podemos replantear algunas cuestiones, Andy. Por ejemplo, bueno, el ejército está presente en todas nuestras 21 cárceles como un tercer círculo o anillo de seguridad. Lo que se le puede dar es un papel más preponderante, más protagonista, o que ayuden en otras cosas. En los sistemas que hablábamos al principio de inteligencia, ellos tienen quizá una mayor y mejor capacidad para advertir y poder decir, miren, aquí hay un riesgo latente, entonces utilicémoslo de mejor manera. Volvamos ahora al incidente que está ocurriendo en este momento. Continúan los incidentes, el traslado de heridos también. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene después? Se reportan personas fallecidas dentro de este penal, hay personas heridas. ¿Cuáles son los protocolos que se implementan con las personas que han provocado este motín? Bueno, ellos están sujetos, si se logran individualizar, van a ser sujetos a un nuevo proceso penal, básicamente. Pero al final, en las horas por venir, se va a tranquilizar, y se va a tranquilizar por un tiempo determinado, y volveremos a ver lo mismo que está sucediendo hoy o de otra forma en los meses venideros. Esa respuesta suya, licenciado Rivera Clavería, lamentablemente es la realidad. ¿De que va a pasar algo? No va a pasar nada, porque aquí seguimos siendo, Andri y Alejandra, reactivos. Cuando pasa eso, hacemos la parafernalia, se calma un ratito y no se le presta atención. ¿Y qué le correspondería hacer en este caso al Ministerio de Gobernación como aspecto inmediato? Cambiar al director de ese centro, reubicar. ¿Qué es lo que corresponde ahora como Ministerio de Gobernación para tratar de retomar el control de este centro? La pita no se debe romper por el lado más frágil, porque eso es el lado más frágil. El director, poner otro. El director del Centro Penitenciario Canadá. Yo creo que hay que hacer una revisión a fondo y sobre planes concretos, y determinar qué medidas tienen que tomar en el cortísimo plazo para terminar el periodo presidencial. Más adelante tendrá que ver qué es lo que ¿Usted ya no le apuesta a que en este periodo presidencial puede haber algún cambio en la parte del sistema penitenciario? Yo creo que queda muy poco tiempo y es muy complicado y difícil. Quizá el sistema penitenciario en este momento, quiero decir, el Ministerio de Gobernación debería empezar a plantear para el sistema penitenciario el hecho de ya independizarlo de esta institución del Ministerio de Gobernación. ¿Tú crees? Sería como correcto, de crear entidades instituto separadas. Correcto. Y ahí aprovechar, fíjate, Andrea, Alejandra, licenciado Rivera Clavería, aprovechar para el sistema penitenciario como un ente por aparte para poder manejarse de una mejor manera. ¿Regido por quién? ¿Autónomo? Autónomo, porque tendría que ser un instituto penitenciario. La idea no te parezca del todo descabellada. En mejores realidades penitenciarias así funciona. Lo que pasa es de que Gobernación es un monstruo. Ya te da mucho problema la PNC y la seguridad nacional. Y encima de todo tienes que ver sistema penitenciario y otro montón de instituciones. Por ahí debería empezar también en este tiempo probablemente el poder plantearlo.
Al momento de que se originan este tipo de disturbios y motines, ¿cuáles son las primeras acciones que se realizan en materia de seguridad para poder retomar el control? Sabemos que se tienen que desplegar agentes de la Policía Nacional Civil. ¿En qué cantidades, de qué forma, cuáles son los protocolos y cuáles son las primeras acciones que son claves? Sabemos las primeras acciones que se realizan en este tipo de incidentes son claves. ¿Cuáles son? Normalmente lo primero que se hace es que el director del sistema penitenciario toma un control con el personal que tenga a su cargo, se notifica a la Policía Nacional Civil para que despliegue normalmente gente de la FEP, que son los entrenados para este tipo de situaciones contingentes muy grandes. Y sobre esa base se empieza primero a dialogar. En este caso, pues ya no se rompió el diálogo. Entonces se trata de controlar con la utilización de la fuerza. Aquí se está utilizando armas de fuego, por lo tanto la policía en algún momento va a tener que utilizar igualmente armas de fuego para repeler los ataques. En este momento es absolutamente, como decía el licenciado Rivera Clavería, ya entablar un diálogo. El uso de la fuerza es necesario, pero una fuerza contundente con el poder coercitivo del Estado. Primero les tiras gas, ¿verdad? Las bombas grandes de gas lacrimógeno para reducirlos. Y como bien decía el licenciado Rivera Clavería, allá adentro no hay angelitos. Te reciben con disparos, pues de la misma manera debes de responder, pero de alguna manera dar esa muestra de que el Estado, entre comillas, tiene el control. Si no respondemos de esa manera, el mensaje que queda para las 20 cárceles que restan es, podemos hacer un motín, bueno, aquí mandamos ¿cuál nosotros. Es el tiempo mínimo para poder lograr esto? ¿Cuál es el tiempo mínimo que se tiene en materia de seguridad para lograr retomar el control? Es que no hay tiempos. Lo que se hace es sobre la base de protocolos de seguridad que se comienzan a operar desde el momento en que las fuerzas, las FEP llegan al punto, pasarán 3, 4, 5, 6 horas hasta que tengan el control. Así es. El grupo élite del sistema penitenciario, que encima de todo son otros 200 guardias antimotines, para que nos podamos entender, ya tendrán que estar ahí también concentrados. Pero esta movilización, como bien decía el licenciado Rivera Clavería, no es nada fácil. Y entonces esto es lo que demora el tiempo. Pero en horas de la noche ya no tendrá que faltar mucho, 1 o 2 horas, hay que entrar con toda la fuerza y la noticia seguirá gestándose. Bueno, tenemos unos pocos segundos para cadenciar el tema y llegar a las conclusiones. Yo tenía algo en el tintero ahí que ¿por qué los familiares están presentes? Ya sabían del motín, pero bueno, parte de sus conclusiones. Porque normalmente se filtra la información. Lo interesante es que no se filtró a las autoridades del sistema penitenciario o del Ministerio de Gobernación. Por lo tanto, los familiares, como están en contacto directo con los internos, saben exactamente qué es lo que va a suceder y se salen. Y aquí lo único que están sirviendo ellos es de escudo. Así para es, que efectivamente no suceda algo más. Sus conclusiones. Y otro motivo, solo rápidamente, es que también todos los días son días de visita para los distintos sectores, entonces por eso te explicas tú que hay familiares. Que hay conclusiones, licenciado Rivera Clavería. Yo creo básicamente, y quiero creer que se va a controlar muy rápidamente, pero la solución, vuelvo a repetirlo, no es tan fácil como podríamos plantearlo. Creo que esto va a ser repetitivo y lo más importante es entender que en el futuro cercano hay que entrarle a resolver de lleno el problema del sistema penitenciario. Así es, trataré de ser muy breve. Yo que tengo barbas en remojo. No podemos seguir aquí en TN23, lo hemos advertido 1 y 1000 veces, diciendo la bomba de tiempo que es el sistema penitenciario. Hoy lo que se necesitan ya son las acciones concretas. Y la primera de ellas es retomar el control. Y lo segundo, pensar ya en una buena infraestructura penitenciaria y en el mejor personal que no sea tan corrompible como algunos, porque lamentablemente hasta ellos pueden morir al dejar entrar estas armas adentro. Y me gustó eso que decía Talamonti hace unos minutos, de empezar a plantear ahora ya de una vez el Instituto Penitenciario, pero dejar ya los planos para que el siguiente gobierno venga y pueda echar a andar la situación. Bueno, muchas gracias Julio Rivera Clavería, Julio Talamonti, expertos en este tema de lo que está pasando ahora. Gracias. Así es, gracias por haber estado con nosotros y por haber expuesto esta información, por supuesto, todos los conocimientos en materia de seguridad para poder informar y también educar a la población guatemalteca.